En la Agustiniana fomentamos la internacionalización de nuestro currículo a través de actividades de interacción y de diálogo en torno a temas y realidades que son de gran trascendencia en el mundo. En la tarde de hoy contamos con la presencia y asistencia de personas que se encuentran conectadas desde Argentina, México, Chile, desde diferentes regiones de Colombia, la costa atlántica, los llanos orientales y por supuesto desde Bogotá. Mi nombre es Carlos Alberto Castro Rendón, director de los programas de Administración de Empresas y Negocios Internacionales en Metodología Virtual de la Agustiniana. Hoy tenemos como invitados especiales a la doctora Alexandra Calderón Cruz, directora y fundadora de Documa, licenciada en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, con estudios de maestría en Creación Musical, Nuevas Tecnologías y Artes Tradicionales de la UNTREF de Argentina, especialista en herramientas digitales y nuevas tecnologías en educación. También nos acompaña el doctor Henry Angulo Haguasli, director y asesor en formación e innovación en computadores para educar, licenciado en educación con énfasis en humanidades e inglés y administrador en finanzas internacionales. Y finalmente nos acompaña el doctor Leonardo Santana Cortés, decano de la Facultad de Educación Virtual y a Distancia de la Universidad Agustiniana, doctorante en educación en la Universidad de Baja California, magíster en ciencias de la educación en la Universidad San Buenaventura, administrador de empresas en la Universidad Minuto de Dios. A continuación, deseo compartir con ustedes una breve reflexión acerca de la educación en un mundo digital. Cuando hablamos de educación en un mundo digital, tenemos que ser cautos a la hora de disponer de contextos de discusión, ya que se suele confundir la educación digital con educación en un mundo digital, que serían aspectos diferentes, pero con alguna dependencia mutua. Hemos podido evidenciar que las mismas generaciones van enmarcando sus propios contextos a medida que lo digital crece a su lado, haciendo que para ellos los eventos disruptivos que trae el desarrollo sean eventos de relativa normalidad y fáciles de asimilar e interactuar con ellas, a diferencia de las viejas generaciones a las cuales estos eventos les requiere mayor análisis y un poco más de tiempo para ser asimiladas y asumidas dentro de su diario vivir. Como podemos extractar por lo experto por Bauman, donde hace referencia a una serie de interrogantes que hoy cobran mayor relevancia frente a los conceptos como la normalidad líquida y los efectos de los sistemas sociales. Entre algunos de estos podemos destacar la desaparición del sentido de pertenencia social, siendo reemplazado por un pensamiento individualista, donde lo digital aporta a lo que la teoría planteada por Nussbaum se entiende que la educación está en un cultivo de la humanidad o la formación para una ciudadanía del mundo, que entre líneas podemos destacar que hoy lo digital fortalece esas concepciones y trae a discusión sus efectos sociales al convertirse en algunos casos de la necesidad de sumarse lo individual para evidenciar el cambio social. Para no dejar al aire algunos conceptos que puedan dar pie a la discusión más amplia, quisiéramos destacar un poco más en concreto de Bauman frente a la modernidad líquida, donde lo que ayer era relevante tal vez para hoy ya no lo sea, donde el tiempo es corto para reconocer los cambios y la inmediatez de la información hace que todo se renueve constantemente. Es entonces para este espacio donde invitamos a representantes de diferentes sectores sociales que mantienen un lazo entre sus internacionalidades, como son la educación, la innovación educativa, el fortalecimiento del tejido social a través del apoyo a las comunidades mediante las TIC. A continuación daremos a conocer la dinámica del conservatorio. Hemos preparado unas preguntas orientadoras para nuestros invitados, quienes darán respuesta a ellas en un tiempo máximo de 5 minutos para cada uno. Nuestra primera pregunta va dirigida a la doctora Alexandra inicialmente. Es cómo podemos entender esa modernidad líquida expresada por Bauman desde las condiciones actuales en que se vive y se desarrolla la sociedad actualmente. Doctora Alexandra, le damos la palabra. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos y saludarlas. Muchísimas gracias a la Universidad Uniagustiniana, con quien tenemos una gran alianza y venimos trabajando varios proyectos relacionados justamente con esta visibilización de estas nuevas experiencias y todos los temas relacionados con innovación educativa en Latinoamérica. Así que muchísimas gracias por esta gran invitación. En ese sentido, considero que, como ustedes saben, pues Bauman hace un análisis muy interesante respecto a muchas incógnitas que nos deja la modernidad y cómo las sociedades están viviendo estos momentos, ¿no? Y creo que cuando yo empecé a leer a Bauman ya hace algún tiempo, efectivamente sentíamos más ese cambio de paradigma respecto a la modernidad y respecto a cómo veníamos, ¿no? Pero en ese sentido,
él habla de esta fluidez, de esta, como mencionaba Carlos, adaptabilidad, pero que a la vez deja muchas incógnitas y muchos vacíos. Creo que las sociedades venían muy acostumbradas a unas estructuras, inclusive a nivel educativo, estábamos y crecimos bajo un paradigma de estabilidad educativa y efectivamente hace muy poco tiempo esto se derrumbó y se cambió muy rápidamente por la llegada de las nuevas tecnologías y no solo de eso, sino del cambio de la sociedad como tal. Y creo que eso en cierta forma, digamos, él lo ve como algo, ¿no? Como un análisis como, ay, antes era mejor, ¿no? Y yo creo que básicamente para nosotros y los que crecimos ya en otras generaciones, básicamente crecimos con esa rapidez, con esa fluidez, pero efectivamente tiene unas consecuencias grandes en la educación. Y esas consecuencias están relacionadas con ese nivel de incertidumbre que vivimos cada vez más exacerbado, ¿sí? Es decir, cada vez nuestros estudiantes, pensemos en los estudiantes que están en jardín o que están inclusive dentro de la universidad, tienen un nivel de incertidumbre muy grande porque efectivamente no podemos tener un paradigma natural de saber qué va a pasar cuando terminemos nuestros estudios, ¿no? Y en general creo que ninguno de nuestros trabajos o lo de que nos dedicamos tenemos esa estabilidad con la que antes crecían las personas, ¿no? Creo que inclusive pasa con mi generación que ya uno no sé si piensa tanto en la jubilación, ¿saben? Creo que esa serie de cambios a los que nos ha llevado esta sociedad implica unos desafíos muy importantes que las personas que nos dedicamos a la educación tenemos, ¿no? Y es enseñarle a estos estudiantes a navegar en esa incertidumbre, ¿no? Edgar Morin nos habla de la complejidad, ¿no? De aprender a navegar en ese mar de incertidumbres, porque efectivamente poder tener esa capacidad de navegar en esa incertidumbre es la que puede hacer que nosotros podamos cumplir nuestras metas, podamos cumplir nuestros sueños, pero en la medida en que estemos muy estáticos y pensemos que busquemos una especie de seguridad, ¿cierto? Va a ser más complejo poder, digamos, responder a eso, ¿no? Yo siempre le digo a los estudiantes que tenemos nosotros y es, nosotros ya no podemos garantizarle a alguien un estudio, ¿sabes? Es decir, que después de sus estudios va a tener X o Y trabajo con cierta estabilidad. Pero efectivamente esas habilidades de las que hablamos tanto, los que nos dedicamos al tema de innovación educativa, que están relacionadas con las habilidades del siglo XXI, sí son súper importantes enseñarlas ahora. Entonces creo que en ese mundo de esta sociedad o de esta modernidad líquida que habla Bauman, es fundamental que las habilidades del siglo XXI empiecen a tener más relevancia. Porque si yo tengo un espíritu crítico, si yo soy creativo, si yo soy, digamos, si yo tengo unas buenas competencias socioemocionales, me puedo adaptar mucho más fácil a esa volatilidad que si no lo tengo, ¿no? Entonces creo que digamos, esa modernidad en la que estamos viviendo tiene unos retos educativos que son sobre todo enfatizar en ese fortalecimiento de habilidades del siglo XXI para efectivamente no estar en ese caos que, como mencionaba Carlos, pues puede terminar como en una mirada más individual o que también está muy puesta desde una ciudadanía global. Muchas gracias, doctora Alexandra. Le damos la palabra al doctor Henry. Ya me ven, creo que acá me avisan, ya, acá me ven. ¿Y me Sí, doctor. escuchan perfecto? Sí, doctor, ya lo Gracias. escuchamos. Bueno, gracias, Carlos. Gracias por la invitación a Unia Agustiniana, Alexandra también. Saludos para todas y todas, pues buenas tardes. Yo sí creo que también un poco, y sumado por supuesto a todo lo valioso que ha dicho Alexandra, sí es un concepto de individualismo, quizás un poco la evolución de la sociedad hoy o de esas sociedades líquidas nos han llevado a ser un poco más individualistas precisamente por los cambios y por el nivel de adaptabilidad que tengamos. Pero se ha confirmado, y la modernidad líquida, pues se ha confirmado la adaptación, por supuesto, el nivel de adaptación que tenemos todos los ciudadanos y en general todas las generaciones. Y es básicamente también esa adaptación al uso de la tecnología que ha sido bastante rápida, y esto lo demuestra la misma necesidad ha movilizado este cambio, y eso se ve mucho también en todas las innovaciones tecnológicas. Uno, el Internet y la tecnología en sí misma
ha sido también una evolución, por supuesto, de esto. Y en general, pues para poderse adaptar de una manera mucho más fácil. Pasa mucho y lo estamos viendo hoy, sobre todo en el despertar o en mostrar esas habilidades y esas competencias que por lo menos los profesores tenían guardadas. Hay muchos que ya las venían utilizando y que ya las estaban poniendo en práctica, pero quizá otro grupo bastante grande evolucionó un poco y empezó ahorita con todo lo que está sucediendo a mostrar esas habilidades que tenían. Entonces, digamos que incluso nos ha tocado adaptarnos a todas estas condiciones y así ha sido siempre también. Hemos visto mucho que en general la sociedad se ha adaptado a todos los cambios que ha tenido. Por supuesto, el concepto de algo líquido ha sido ligado a la evolución, pero esto además finaliza como con esa era que antes generaba compromisos, y por eso yo al principio empecé diciendo el tema del individualismo, porque ahora quizás en general las sociedades como de esta modernidad líquida no nos casamos con una sola cosa o con un solo paradigma, y hablo de estudiantes, de profesores, de relaciones, de familias, de estructuras de trabajo, estructuras organizacionales. Entonces ahora nos toca cambiar demasiado rápido, tal como nos lo dice Bauman, y un poco la mentalidad también va más orientada al cambio que a la permanencia, que lo cual la permanencia es ese concepto de sólido que va en contraposición con toda la parte líquida. También me atrevería a decir que pues no podemos llegar ahorita como a una conclusión certera y concreta. No sabemos en qué va a quedar esta sociedad. Sabemos que se están presentando cambios sociológicos en el uso de la tecnología, por supuesto, también como en la forma de interactuar. Esto, yo creo que todos los que estamos acá presentes evidenciamos que las formas de interactuar están cambiando, la forma de hacer negocio, en general la forma también del aprendizaje y de poder aprender también, pero se van a crear esas nuevas costumbres y convencionalismos por parte de los ciudadanos a través de todo esto que está pasando con la pandemia, y luego cuando todo esto pase también. Pero en general, y ligado como también a lo que decía Alexandra, hay algo en lo que sí debemos enfocarnos, y es esa capacidad de adaptarnos a los cambios y de tolerar los cambios, porque eso es lo que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias, doctor Henry. A continuación le damos la palabra al doctor Leonardo para que nos dé su respuesta sobre la pregunta. Bueno, ¿me confirma si me escuchan? Sí, doctor, lo estamos escuchando. Muchas gracias. Bueno, este tema realmente es como lo que desde el autor nos marca un antes y un después. Ese antes, él lo establece como esa modernidad sólida, que era esos tiempos en los que digamos, los cambios se tardaban un poco más, ¿cierto?, en darse, lo que permitía que la gente o las personas, las sociedades, llegaran a un punto de confort en el que el cambio era muy paulatino. El estudio, como lo dijo la doctora Alexandra, era algo que que te podía garantizar, digamos, hasta una estabilidad laboral, por decirlo de alguna manera, o un ejercicio profesional un poco más, digamos, puntual en una misma línea durante muchos años. Cuando Bauman habla de una modernidad líquida, claramente él hace un énfasis en 5 aspectos. Esos aspectos son, primero, la emancipación, la individualidad, el tiempo, espacio, trabajo y la comunidad. Que son aspectos en los que más que adaptarnos es lo que los mismos cambios tan repentinos y tan rápidos que se vienen dando nos están llevando, ¿cierto? Y eso es lo que hace que ahora, por ejemplo, las universidades estén apuntándole, y por lo menos en Colombia, a un tema, independientemente de los objetivos institucionales o los objetivos, digamos, a nivel general que tengan las instituciones, pero el trasfondo principal es que los profesionales, tanto los que están egresados hace algunos pocos años, como los que se egresaron hace más de 5 o 10 años, tengan la posibilidad de actualizarse, ¿sí? Tengan la capacidad de estar al día con los requerimientos y las demandas de competencias, de fortalezas que requieren las empresas hoy en día, ¿sí?
el tema de la globalización ha hecho que los profesionales deban desarrollar nuevas habilidades que en su paso por la universidad no lo vieron, ¿cierto? Que no las adquirieron, sino que fueron dadas a través de la experiencia, y los que no, entonces entran a retomar un proceso académico para fortalecer esos espacios, esos vacíos, que no es porque de pronto su programa no ha sido bueno, sino porque estos cambios que estamos viviendo los está llevando a fortalecer cosas que a veces en ningún momento lo tenían previsto. Eh, esta modernidad líquida lo que nos permite a nosotros, ¿cierto? Ya como individuos, es que nos muestra la posibilidad o las posibilidades, nuevas posibilidades que tenemos de ampliar nuestras posibilidades, ¿cierto? Ya sea como personas o como empresas, eh, porque miren nomás el cambio que hubo en marzo. De un día para otro se hablaba de un tema, de un virus, y de un momento a otro todos estábamos encerrados. Y más que adaptarnos, fue la forma en que esa normalidad, esa situación nos fue llevando a nosotros a desarrollar estrategias. Muchos decían que se están reinventando las empresas, otros estaban en contra del concepto, o de decir que se estaban reinventando, sino que estaban era sobreviviendo, pero todo de alguna manera nos lleva a esa capacidad que el ser humano tiene para vivir en el entorno, en el contexto que esté viviendo, ¿cierto? O sea, si ustedes se dan cuenta, las condiciones en las que Colombia se está desarrollando es como que se está creando una cultura en la que estamos explorando alternativas económicas para poder ya sea sobrevivir o reinventarse, pero de alguna manera estamos saliendo adelante, ¿cierto? Quiere decir que podemos digamos, aprovechar, vivir, sobrevivir, ganar, ¿cierto? De esta modernidad líquida un poco más, digamos, vivirla un poco más que lo que sucedía hace algunos años. Ahorita, Doctor, un minuto. muchas instituciones de educación, independientemente del nivel, están renovando sus procesos. Y eso hace parte de esa modernidad líquida. Están renovando sus procesos, están innovando, están llevando nuevas estrategias y nuevas alternativas a padres de familia, estudiantes, bueno, a todo el contexto, a toda su área de afectación, ¿cierto? Eso quiere decir que el autor de alguna manera trazó una línea sobre la cual nosotros podemos entrar a reflexionar en muchos ámbitos sociales y todo lo que implica lo que podemos vivir, sea algo premeditado, algo planeado, planificado, o simplemente bajo lo que no teníamos planeado, sino que se nos está viniendo encima. Gracias, Carlos. Gracias, doctor. Bueno, entendiendo que esa pregunta es el abrebocas de nuestro conversatorio, a continuación queremos presentar preguntas para cada uno de nuestros invitados. Y en primer lugar, vamos a ir con el doctor Henry con la siguiente pregunta. ¿Cómo ve a Colombia en temas de educación con esta sociedad digital y más ahora que el COVID ha marcado un antes y después de las instituciones educativas? Listo. Yo quiero también como enfocar esto en sector público y también sector privado. Acá ya. Ahora sí me ven. Perfecto. Yo quiero como sentar un panorama tanto del sector público como del sector privado. Lo primero es que esto ha revelado un poco que todos esos esfuerzos en invertir en conectividad son importantes, eran importantes y seguirán siendo importantes. En conectividad no solo en las instituciones, sino también en los centros poblados. Porque creo que también en las instituciones y el antes y después están marcados en que las instituciones educativas van sí o sí a tener que implementar un modelo, por supuesto, mixto en términos de la presencialidad y el remoto, sobre todo porque no sabemos hoy cómo va a terminar este tema pues de la pandemia, no de la pandemia, sino del desarrollo del virus. A ver, un niño infectado en un colegio, por supuesto, va a poder replicarlo como a los demás, incluso a los profesores, mientras se normaliza la situación. Entonces, se va a ver, el Internet pues va a ser un servicio bastante esencial tanto para las instituciones
como para los centros, porque en las casas se va a tener que acceder, por supuesto, al servicio, pero también en los colegios. No hablo tanto, me enfoco un poco en la conectividad primero, porque en los temas de infraestructura, sobre todo en el sector público, en los términos de dotación de herramientas tecnológicas, desde el gobierno nacional se ha hecho un esfuerzo bastante grande desde hace muchos años, en dotar a las instituciones con tecnología. Casi un 99.9% de las sedes educativas oficiales de este país están dotadas con herramientas tecnológicas. Probablemente esto es un poco diferente en las instituciones educativas privadas, que ya muchas conectan, aunque si bien hay como 3 niveles, pongámosle cualquier tipo de niveles, alto, medio y bajo, en sector privado. Entonces hay unas instituciones privadas que, como en el catálogo de que están en el nivel bajo, se parecen mucho a las condiciones que tienen incluso las instituciones educativas oficiales. Hay unas medias y hay unas más altas que tienen mucho acceso, por supuesto, a recursos y a herramientas. Entonces, creo que esa es como la primera visión. Lo segundo, en el desarrollo de capacidades y habilidades digitales, que marca definitivamente un antes y después, y parte de eso también lo mencionaba en la respuesta anterior, y es que los profesores y los estudiantes van a tener claramente que adaptarse a un modelo e ir como mientras surge toda esta evolución y toda esta estabilización, van a tener que ir modificando, por supuesto, y adaptándose a estas nuevas condiciones. Y hablo de los profesores en los términos de enseñanza y también los estudiantes en los términos de aprendizaje. Por supuesto, antes la tecnología pues tenía otros fines, quizás tenía otros fines y muchos de los profesores y los estudiantes lo utilizábamos para distintos fines. Hoy tiene un valor muy relevante para la educación y ahí es donde hay que volcarnos. Creo que como en esas dos perspectivas tiene un antes y un después de las instituciones educativas. Creo que me voy a adelantar un poquitico para las respuestas, pero los estudiantes, ya lo decía, se tienen que adaptar. Los docentes, pero también los directivos en las instituciones. A veces el cambio empieza, no solo se da de arriba hacia abajo, digamos, desde el nivel central o desde el gobierno hacia abajo, también esas pequeñas acciones y transformaciones curriculares e incorporación de tecnologías de abajo hacia arriba, hablo de docentes, directivos docentes y estudiantes, deben suceder para que se generen nuevas integraciones curriculares y cambios en los modelos educativos. Entonces yo creo que como en esa línea veo a Colombia en qué va a pasar. Tampoco es algo tan distinto, simplemente es poder irse como utilizando estas herramientas para unos fines que hoy no los denotan, que requieren bastante importancia, pero tampoco es algo que durante estos 5 meses que hemos estado encerrados y probando nuevos métodos y metodologías, haya nada que sea diferente a todo esto que hemos probado. Muchas gracias, doctor Henry. En tercer lugar, tenemos la siguiente pregunta. Como la sociedad digital está cambiando los modelos educativos en nuestro país y en el mundo, ¿cómo la sociedad digital está cambiando los modelos educativos en nuestro país y en el mundo? Le damos la palabra a la doctora Alexandra. Muchas gracias. Efectivamente, nosotros desde Documa hemos hecho un análisis en los últimos años acerca de, digamos, de los cambios y de los procesos de innovación educativa a nivel latinoamericano. Y efectivamente, la sociedad digital ha cambiado de una forma preponderante los modelos educativos y las concepciones educativas, tanto en los sectores públicos como privados y tanto en las instituciones de, digamos, de primaria, secundaria, como universitarias. Efectivamente hay muchísimos retos, ¿no? Porque muchas veces, no necesariamente porque haya conectividad o porque tengamos tecnología o usemos tecnología o inclusive tengamos programas virtuales, eso cambia el modelo pedagógico, ¿sí? Es decir, el modelo pedagógico está estructurado respecto al qué, al cómo, a los objetivos. Y efectivamente yo puedo agarrar un modelo tradicional netamente y trasladarlo al mundo digital, ¿sí? Entonces creo que hay algo muy interesante que debemos empezar a analizar y cuestionarnos
en todos los niveles educativos, y es hasta qué punto las metodologías o los modelos sí están cambiando también, ¿sí? Porque efectivamente cada vez más hay modelos también nuevos de innovación educativa que están transformándose, pero son de raíz, ¿no? Es decir, tenemos modelos basados en STEM, modelos basados digamos, en robótica, en diferentes, digamos, sentidos, pero no necesariamente creo que ahí hay una deuda muy pendiente, y es que muchas veces inclusive encontramos instituciones que están generando muchos cambios de dotación y demás, pero en el sentido estricto de su modelo, de cómo se da la clase, de cómo son las relaciones con sus estudiantes, de cómo se da el modelo educativo, de los principios que se imparten, siguen siendo netamente tradicionales, ¿no? Y en ese sentido ahí voy a aprovechar porque justamente en ese tema venimos trabajando con la Universidad Uniagustiniana en alianza y tenemos un congreso de innovación educativa que se llama DOCUMA, que efectivamente se va a realizar entre el 22 y el 24 de octubre de forma virtual, y en el que vamos a estar visibilizando muchísimas experiencias a nivel latinoamericano que están transformando realmente a través de la tecnología y a través también sin la tecnología sus modelos y paradigmas educativos, ¿no? Vamos a tener un congreso en donde vamos a tener conferencistas internacionales, nacionales, y sobre todo vamos a tener docentes de jardín, de primaria, de secundaria, de organizaciones, de empresas, académicos, que van a estar visibilizando esas experiencias que están realizando en el sentido de generar una transformación profunda de sus prácticas, ¿no? Entonces, digamos, también desde la universidad y desde Documa queremos hacer extensiva esa invitación para que participen en este evento. Creo que esas temáticas son muy importantes porque efectivamente nos podemos engañar, ¿sí? Podríamos decir y quisiéramos que haya cambiado más los modelos educativos, pero tenemos creo que mucho camino en ese sentido, y creo que eso parte de visibilizar los cambios estructurales que están viviendo las instituciones en pequeño, para que podamos ver cuáles son esas buenas prácticas que se pueden escalar y que se pueden llevar a otros niveles, para que efectivamente podamos tener unos cambios radicales en el modelo y en la calidad educativa del país y de Latinoamérica en general, ¿no? Entonces creo que en ese sentido nos queda trabajo, hay que seguir visibilizando y haciendo ese mapeo. Para nosotros desde Documa es fundamental y venimos trabajando en ese sentido hace mucho tiempo, de mapear y visibilizar lo que se está realizando y también preguntarnos cuáles son esos caminos, porque muchas veces por desconocimiento pensamos que porque estamos utilizando tecnología estamos aportando a ese gran cambio del paradigma educativo, y puede no ser tan real. Así que creo que hay bastantes, digamos, como retos todavía que eso como sociedad todavía tenemos. Muchas gracias, doctora Alexandra. También, por favor, si nos puede enviar la información por el chat del Congreso para que nuestros asistentes puedan asistir y puedan informarse sobre el mismo. Bueno, y ahora le damos paso al doctor Leonardo con la siguiente pregunta. ¿Qué sugerencias podemos enviar a las personas que llevan sus procesos formativos a través de los medios digitales, independientemente de su rol, ya sea docente, estudiante, incluso directivo, para alcanzar los objetivos de formación propuestos por las instituciones? Bueno, gracias, Carlos. Claramente, ahorita las instituciones se vieron, digamos, en una situación en la que muchas pudieron desenvolverse satisfactoriamente, porque hace años venían invirtiendo en este tema de la tecnología, en recursos digitales para sus estudiantes, aulas virtuales y esto. También pues, se dio el caso de instituciones que no contemplaban o no venían contemplando pues, este tipo de tecnologías en sus procesos formativos, y claro, fue una situación un poco más particular, un poco más fuerte para esas instituciones. Incluso eso fue algo que escuchamos en noticias, ¿no? Algunas instituciones que tuvieron que hacer un alto para replantear el proceso. Entonces, incluso nosotros, la Uniagustiniana, que viene trabajando ya desde el 2016, 2015, procesos virtuales,
procesos apoyados por la virtualidad o en recursos tecnológicos y tuvimos ahí que sentarnos un poco a replantear nuestra estrategia, pero pues funcionó, pero esas instituciones no pueden quedarse estáticas. Entonces, un consejo es que no crean que lo que se hizo y nos sacó adelante o los sacó adelante en su momento ya es la última palabra. Hay que seguir invirtiendo en este tema tecnológico, en estos apoyos digitales para el desarrollo de los procesos formativos. Mire, Documa nos muestra un ejercicio bastante interesante en el que apoyan a las instituciones en el tema de innovación educativa. Nosotros desde la institución, desde la Universidad Agustiniana, estamos apoyando incluso instituciones de educación media, básica y media, en la innovación educativa, en innovación de procesos formativos, en innovación en procesos evaluativos, en la inmersión como tal de toda la población en el uso de las tecnologías. Es importante que las personas vean en las tecnologías un aliado para el desarrollo de sus actividades. No es solamente, como le dice la pregunta, esto es una necesidad de todos, docentes, estudiantes, directivos, administrativos, padres de familia, todos. Deben hacer, en este momento es importante que inicien o que continúen, porque esto lo iniciamos hace unos meses, que continúen con su inmersión en todo este tema digital, porque primero muchos se han dado cuenta que en la virtualidad o en estos tipos de tecnologías les ha permitido aprovechar un poco más el tiempo, les ha permitido incluso a acceder a información que meses atrás hubiera tenido algunas dificultades, ya sea por desplazamientos o por tiempo, bueno, no sé, por espacio. La gente está aprovechando más el tiempo con sus familias, entonces tengan en cuenta que todo esto que está pasando, no cuando ya, digamos, regresemos a una normalidad, sí, entrando en la discusión de la normalidad, las cosas no van a ser igual que antes, van a cambiar. Entonces, todo esto va a ser parte ahora de nuestro diario vivir. Otra sugerencia es que abran la mente a todas estas nuevas alternativas que vienen, porque las instituciones, las empresas, como en el caso de Okuma, como en el caso de Computadores para Educar, ellos están fortaleciendo todo esto en las instituciones, están dándonos una mano muy valiosa que de alguna manera va a permitir el ritmo de crecimiento de las instituciones, de la educación, de los procesos, los niveles formativos sean mejores, mayores, ¿cierto? Sean más firmes y seguramente podremos apuntarle a nuevos, incluso a mejores posiciones en futuras mediciones a nivel internacional. Seguramente será de este calibre el asunto. Muchas gracias, doctor Leonardo. Bueno, finalmente daremos espacio para las preguntas que se realizaron en el formulario de inscripción y van a ser dirigidas a uno de nuestros invitados. En primer lugar, vamos a tener a la doctora Alexandra, una pregunta que nos envía perdón un momento. El señor Álvaro Augusto Berrocal Hernández nos pregunta desde la institución educativa Besito Bolao en Montería. ¿Será que el COVID-19 ayudó o no al desarrollo de la educación en los países del tercer mundo en el tema de educación digital? Bueno, efectivamente, para las personas que nos dedicamos a temas de implementación y de fortalecimiento y de capacitación docente en temas de tecnología, esto fue un aceleramiento altísimo, altísimo de esos procesos, ¿saben? En mi caso, yo vengo trabajando todo el tema de incorporación y de herramientas digitales y de capacitación docente hace bastante tiempo. Y efectivamente era como algo pendiente, ¿no? Como de esas cosas que uno sabe que son importantes, pero no prioritarias, ¿no? Y en el caso, digamos que para las instituciones educativas y para uno también, era algo que como que uno sabe que era importante, pero algunos solamente a los que les gustaba de pronto la tecnología se acercaban
a aprender cosas relacionadas con tecnología y educación, ¿no? Y, digamos, esa alfabetización digital iba a un tiempo bastante lento, ¿no? Podríamos decir. Y efectivamente, el aceleramiento, yo estaba leyendo que día en un artículo que en muchos países y en general nos adelantamos como aproximadamente 5 años, 7 años en temas de incorporación de tecnologías a nivel educativo, ¿no? Y creo que esa premura y que haya sido medio obligatorio, que no hubiéramos tenido de otra, en cierta forma es una oportunidad, se convirtió en una oportunidad para adelantar y para acelerar ese proceso. Y creo que en el caso de muchas personas también de romper ese hielo y romper ese miedo respecto al acercamiento de las tecnologías, ¿no? Y creo que eso en retrospectiva y cuando ya volvamos, digamos, a la presencialidad, nos deja grandísimos aprendizajes, ¿no? Porque efectivamente ya aprendimos que podemos generar un montón de cosas, cambiar las metodologías, mejorar lo que estamos haciendo, hacerlo con más herramientas digitales y eso efectivamente va a traer unos cambios muy importantes a nivel educativo porque inclusive muchas instituciones ya están pensándose mucho más la virtualidad, ¿no? Ya es algo que hace parte más del común y creo que inclusive las organizaciones e instituciones que también ya venían trabajando en lo virtual se dieron cuenta que también podían mejorar y que tenían que potencializar y dar un valor agregado a eso que venían haciendo, si querían, si ya no eran los únicos, ¿no? O sea, es decir, si ya no soy el único que brindo esta posibilidad, sino que todos lo están haciendo, ¿cómo hago para potenciar ese modelo pedagógico de una forma más efectiva? Y de otro lado también nos mostró algo muy interesante y es algo que los que trabajamos en este tema hablamos muchísimo, pero que no había habido el tiempo, y era este tema del aprendizaje personalizado, de la cantidad de tiempos que debo tener digamos, a nivel personal para aprender algo, los intereses, ¿no? Y creo que en este tiempo todos, además de los que nos dedicamos a educación, de mejorar nuestros procesos de aprendizaje, también las personas en general han aprendido muchísimo más, ¿no? Porque se dieron cuenta que había una oferta muy grande de diferentes temas, de diferentes cosas que podían hacer. Y eso creo que nos pone en una potencia muy importante, y es que y es ese énfasis en el que siempre se habla y es ese aprendizaje a lo largo de la vida. Es decir, ya no necesito hacer mi carrera de grado y mi posgrado y ya está, sino que efectivamente tengo que estar potencializando esas habilidades para la vida frecuentemente. Y además creo que uno no les acaba tanto el tiempo, ¿no? Y ahora uno se dio cuenta que sí lo puede hacer, ¿no? Y que puede encontrar diferentes canales a través de los cuales puede potencializar, digamos, sus habilidades. Muchas gracias, doctora Alexandra. Vamos a pasar con una pregunta que nos envía el señor César Augusto Cataño de Ecoradio. Nos pregunta, por ejemplo, en Suecia, un título de ingeniería de cualquier universidad de Colombia no sirve para nada. El ingeniero debe certificarse allá porque sus modelos educativos no homologan los títulos colombianos. ¿Eso significa que las universidades colombianas van por otro camino? ¿Cuál es? Esa pregunta le solicitamos que nos la dé respuesta del doctor Leonardo. Gracias, Carlos. Bueno, esa pregunta, la respuesta nos tendría mucho tiempo discutiendo al respecto. Pero realmente, miren, los países intentan que los profesionales que se van a desarrollar y que van a aportar al crecimiento de su país, pues cumplan unos requisitos acordes a su sociedad, a su contexto, a su política, a su economía. A mí me parece que es muy normal que los países te pidan a ti validar tus conocimientos y tus competencias en su país. Y incluso, pues, muchos países, muchas personas vienen a Colombia y buscan también que tenga la posibilidad de validar sus títulos en este país. Lo que pasa es que creo que la pregunta va enfocada hacia otro aspecto. No solamente el tema de que no sirva para nada, no, sí sirve, realmente el conocimiento está ahí, ¿sí? Lo que pasa es que existen algunas, por decirlo, unos paradigmas frente a la educación latinoamericana, que no está al alcance o que no está al nivel de otros países, pero eso tiene mucho que ver con factores diferentes al propio proceso educativo, ¿sí? Eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con inversión social,
con el fortalecimiento de la escuela, con la cobertura en el país, para que pues, podamos garantizar realmente calidad educativa. Ahora, miren ustedes, por ejemplo, los rankings, ¿cierto? Por ejemplo, las pruebas PISA. Ustedes saben que los países que están siempre en los primeros lugares es porque los docentes, los profesores, las plazas docentes son las más apetecidas en el país porque son una élite, ¿cierto? No es que cualquiera es docente. Por ejemplo, en Shanghái, si no estoy mal, solo escogen al 5% de los mejores egresados de las universidades para ser docentes. Es decir, ser docente en estos países no es algo que cualquiera pueda desempeñar, ¿cierto? Que es algo que ha sido una discusión aquí en Colombia, porque eso de alguna manera garantiza que los procesos formativos serán de calidad. Entonces, no es que los títulos no sirvan, no es que no seamos competentes como profesionales en otros países, ¿cierto? Lo que pasa es que tenemos que nosotros fortalecernos internamente para que nuestros niveles, nuestras mediciones, o sea, nuestra participación en las mediciones también, pues sea un poco mejor, o sea, tengamos un mejor desempeño. Porque incluso en Latinoamérica, pues el país que siempre lidera algunos de los ámbitos, lectura, ciencia y demás, por ejemplo, es Chile, ¿cierto? Que nosotros conocemos todo lo que pasó en Chile por esa revolución educativa que hace algunos años marcó pues esa diferencia les permitió avanzar en esos procesos a nivel interno en el país. Colombia también, por ejemplo, necesita eso. O sea, como le digo, no es que no sirvan los títulos, sí, lo que pasa es que necesitamos vendernos un poco mejor a nivel internacional como profesionales, ¿cierto? Demostrar, ¿cierto? Con investigación, con avances la propuesta de nuevas, por decirlo así, nuevo conocimiento, pero a nivel internacional. Eso nos falta invertir un poco más por parte del gobierno, es decir, potenciar un poco más la escuela. Y al hablar de la escuela, pues hablo de diferentes niveles, más que el creer que no somos capaces. Somos totalmente capaces. Este es un país muy fuerte. Incluso estuve en el extranjero hace un año, duré 7, 8 meses, y me di cuenta que nosotros tenemos una calidad de profesionales en Colombia realmente con competencias que son apetecidas en otros países. Lo que pasa es que todos los países van a querer que usted demuestre realmente que está en capacidad de desarrollar lo que se le pedirá, ¿sí? Que va acorde con unos planes de desarrollo que todos los países en algún momento se proyectan y buscarán quién cómo sus organizaciones se fortalecen a través pues, del capital humano. Y si queremos ser parte de esos procesos, pues obviamente tenemos que demostrarlo. Por eso es que en la mayoría de países nos piden que que validemos nuestras competencias, nuestros skills en sus países. Muchas gracias, doctor Leonardo. En tercer lugar, vamos a generar la última pregunta del público o de los asistentes, que fue enviado por la señora Ángela Gaya Murillo desde Argentina y nos pregunta, ¿cómo han logrado mantener la motivación en los estudiantes que se les ha dificultado el aprendizaje remoto virtual? Y nos hace también otra pregunta, nos dice, ¿cómo ven la educación 2021 en los sectores vulnerables con bajos recursos y los cuales los proyectos se deben estar gestando al interior de las empresas que representan los invitados para que esa población cuente con educación cerrando esas brechas? Bueno, gracias Ángela, sí, cierto, por la pregunta. Es una pregunta muy interesante y lo primero, yo creo que en lo que conozco mucho de los profes en Colombia, pues yo también soy profe, en este momento no estoy dentro de un salón de clase, pero definitivamente juega un rol muy importante todo este tema que no es nuevo, pero que siempre lo hemos escuchado los que estamos inmersos como en el mundo de la educación y son los estilos de aprendizaje. Y por supuesto esto va también muy ligado a todo el concepto de transmedia. Y es utilizar ese abanico de herramientas que van muy ligado a cuál es mi estilo de aprendizaje con el que mejor genero buenos procesos de apropiación. Hablo en el caso de los estudiantes. Entonces, un profesor, por supuesto que
le entregue el mismo contenido de diferentes formas a sus estudiantes, va a generar una motivación o por lo menos va a garantizar o va a poder sostenerse algo de la motivación de los estudiantes, sobre todo cuando los estudiantes, incluso los menores, estaban muy acostumbrados a ir al colegio e interactuar con los niños, jugar en el parque, sea cual sean las condiciones o sea cual sea la cantidad de recursos que tengan, ir al colegio e interactuar con sus estudiantes, con sus pares, con sus propios compañeros, era importante y es y seguirá siendo importante. Entonces yo creo que todo el concepto de transmedia ligado a los estilos de aprendizaje es algo que definitivamente va a poder mantener o aumentar esa motivación en los estudiantes. Otro que iba a decir es ya, digamos, puntualmente en Computadores para Educar, que es el lugar donde yo trabajo, es un programa del gobierno. Ya somos mayores de edad, ya llevamos más de 20 años, o 20 años, no estoy tan seguro, sí, 20 años, cumplimos 20 años como este año, en Colombia desarrollando procesos de apropiación y cerrando como esa brecha de acceso a tecnología en las instituciones educativas oficiales. Y un programa que se acaba de cerrar, de hecho se cierra, creo que el profe Álvaro también está en ese programa y aprovecho para darle un saludo al profe Álvaro, y se llama Programartes. Y Programartes es una estrategia muy ligada al desarrollo del pensamiento computacional, utilizando los conceptos o enseñando los conceptos o los fundamentos de ciencias de la computación. Y esto lo realizamos a través de la plataforma o de la página de la plataforma code.org. No sé si todos tienen la oportunidad de conocerla, pues es una organización sin ánimo de lucro fundada por un iraní americano que precisamente lo que quiere es que se enseñe los fundamentos de ciencias de la computación en todo el mundo. Entonces lo que hicimos fue todos los martes generar unas sesiones a través de YouTube, donde cada martes enseñábamos como un concepto, digamos, variables, bucles, sprites, algoritmos, eventos. Y esto, lo traigo a colación porque hay una estrategia muy puntual por esa pregunta que decías de 2021, Ángela, y es como esas poblaciones que no tienen tanto acceso a recursos o que quizás tienen unas condiciones diferentes como a los centros poblados, y son unas estrategias desconectadas que son cómo funciona la programación y las ciencias de la computación, pero de manera desconectada, por supuesto, sin acceder a nada de internet ni a un dispositivo tecnológico. Entonces es cómo enseñas algoritmos utilizando simplemente una cuadrícula y unas flechitas, o digamos es una actividad la más básica, pero también hay otra, cómo enseñamos, no recuerdo qué concepto, con unos vasitos que se van subiendo uno del otro. Entonces este ha sido como un primer intento que tuvimos desde Computadores para Educar para como poder aportar algo a estas nuevas condiciones de enseñanza y aprendizaje. Esto va a empezar a evolucionar y tenemos para 1000 profes que terminaron de esta estrategia, les vamos a enviar como un paquetico, es como una cajita con una serie de actividades desconectadas que van a poder utilizar con sus estudiantes, pero además con elementos que tengan en sus casas, vasitos, cartón, cucharitas, temas que también se puedan reciclar y que van muy como en esa línea. Entonces, esa ha sido como una de las primeras estrategias que tenemos. Probablemente esto va a crecer mucho más, pero es como este primer intento que tenemos, sobre todo muy también en la línea del aprendizaje en remoto, como de esos estudiantes que no se pueden conectar porque no tienen conectividad. Entonces, ¿cómo hacen los docentes para poder seguir generando buenos aprendizajes en ellos y buenos procesos de enseñanza, pero pues con otro tipo como de materiales y de estrategias? Ese es como lo segundo. Y por último, quería decirles también como algo a los profes, y es como un modelo que a mí me gusta utilizar mucho y que yo siempre les recomiendo a los profes que utilicen en sus planeaciones de clase, y es el modelo SAMR, que es: revisen siempre si la tecnología, qué rol está jugando la tecnología en esas planeaciones o en esas actividades que están haciendo, si es de sustitución, si está aumentando, si está modificando o si está redefiniendo. Esto también nos permite ubicarnos un poco en qué nivel de apropiación de tecnología estamos en cuanto a esa utilización de la tecnología, estamos haciéndola dentro de nuestra planeación de clase. Entonces, eso también. Tenemos también una oferta de contenidos educativos digitales offline para las comunidades, pero pues obviamente son para el sector oficial quien acceda o quien pueda recibir
un portátil como lo que venimos trabajando muy recientemente o entregando a los colegios oficiales portátiles. Estos se van con contenidos offline que les llegan y que han sido, por lo menos para esta pandemia, han estado en calidad de préstamo entre los rectores y las familias. Entonces los estudiantes tienen ese dispositivo en casa con unos contenidos educativos que no requieren conectividad y que por supuesto complementan y fortalecen esos aprendizajes. Lenguaje, matemáticas, ciencias, inglés, sociales, competencias ciudadanas, y pues bueno, esto va a ir creciendo y también se van a estar involucrando nuevos contenidos muy alineados a todo el enfoque STEM. Por allí, y ahorita les dejo una página, si nos ven profes acá, profes de Colombia, por supuesto, hay una estrategia que se llama Ruta STEM para aprender todas estas competencias asociadas al concepto STEM y de programación. Les voy a dejar el enlace ahí porque, si no estoy mal, todavía está abierta la convocatoria para inscribirse. Y tenemos, creo que 20.000 cupos para que los profes se puedan inscribir y formarse allí. Muchas gracias, Henry. Bueno, tenemos algunas consultas de parte de nuestros asistentes. Tenemos una pregunta de Lina Tamayo, quien nos pregunta: ¿qué estrategias podemos utilizar los docentes para mejorar o cambiar los procesos de aprendizaje virtual en este tiempo y que motiva a los estudiantes a investigar? Entonces, le damos la palabra a nuestros invitados para que quien quiera responder, pues tome la palabra. Carlos, ¿la puedes repetir muy rápidamente, por favor? ¿Qué estrategias podemos utilizar los docentes para mejorar o cambiar los procesos de aprendizaje virtual en este tiempo y que motiva a los estudiantes a investigar? Listo, a mí me gustaría esa. Dale, tranquila. Bueno, efectivamente, el aprendizaje virtual o en realidad lo que estamos viviendo ahora, que es en realidad una metodología híbrida, ¿saben? Y que en realidad es, digamos, como que tiene una parte de sincrónica y asincrónica. Creo que primero que todo es determinar qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Es decir, determinar cómo estamos distribuyendo los tiempos, determinar cuál es la parte sincrónica que estamos trabajando con los estudiantes y cuáles son esas actividades, digamos, asincrónicas, ¿sí? Y dentro de la parte sincrónica, o la parte de conectividad, yo creo que esto sí nos ha marcado una pauta muy digamos, importante, y es formarnos en herramientas digitales. Las herramientas digitales son esas herramientas que en la parte virtual nos ayudan en toda la parte didáctica, ¿sí? Entonces tenemos muchísimas herramientas digitales, ¿sí? Tenemos desde pizarras digitales que pueden complementar lo que estamos hablando, tenemos murales digitales que son colaborativos, tenemos herramientas digitales que nos permiten generar evaluaciones que sean interactivas, ¿sí? Que permiten que los estudiantes finalmente no apaguen su cámara y de pronto estén haciendo otra cosa, sino que sepan que deben estar, digamos, en actividad permanente con el docente. Hay muchas herramientas que ya están más relacionadas con cómo hacemos para mejorar una determinada área, ¿cierto? Tenemos herramientas digitales que ya están más relacionadas con la gestión del tiempo y con la organización de los materiales. Y sobre todo, hay herramientas que nos permiten también cambiar las metodologías de aprendizaje, que eso va mucho más allá, ¿sí? Que quiere decir que yo ya no hago una clase tradicional, sino que cambio, hago una metodología activa y genero otros espacios durante mis clases, ¿sí? Efectivamente, este mundo de las herramientas digitales, yo siempre les digo a los estudiantes que es un universo, ¿no? Es decir, uno quisiera, uno aprende un par y con esas empieza, pero efectivamente creo que esto nos está haciendo que son herramientas que nos sirven en la virtualidad, pero que también cuando estemos en la presencialidad podemos utilizar, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que lo que más llama el interés de los estudiantes en este mundo virtual es justamente que esas herramientas y esa metodología que yo utilizo como docente también sea activo, ¿sí? Que ellos tengan un rol importante dentro de. Y creo que en ese sentido hay muchas plataformas que permiten que los estudiantes, no solo a través de la cámara, sino a través de murales colaborativos, a través de actividades en que todos pueden participar, pueden tener un rol activo dentro de, ¿sí? Lo que no podemos caer es en que efectivamente yo haga una cátedra en donde me escuchen a mí toda la clase y ellos estén al otro lado, porque
Cuando estábamos en la presencialidad, bueno, estaban ahí, ¿sabes? Pero ahora pueden estar en otros espacios, ¿sí? No sabemos si realmente están prestándonos atención y creo que eso es un llamado sobre todo a cambiar el relacionamiento que tenemos con los estudiantes. Si nosotros les damos un rol cada vez más activo, ellos se van a motivar mucho más, ¿no? Y creo que en ese sentido las herramientas digitales son un gran aliado en ese camino, ¿no? Y creo que el primer camino es empezarnos a formar en esas herramientas, en esas metodologías, que esas metodologías yo creo que van a potenciar, como yo decía antes, muchísimo cuando volvamos a la presencialidad, que creo que ese es el tema, ¿no? Ahora estamos pasando por un momento como de coyuntura en donde tenemos una problemática y la queremos solucionar, pero creo que lo más valioso es que no volvamos igual, ¿saben? Que no volvamos igual, sino que volvamos transformados, volvamos con más herramientas, volvamos con más metodologías que permitan que el relacionamiento y que ese aprendizaje sea mucho más efectivo. Yo digo, ya a esta altura en que se está pensando en que vamos a empezar en una medio presencialidad y demás, ya la pregunta no es cómo hago ahorita, porque finalmente todo el mundo de alguna forma lo ha podido solucionar, inclusive muchos maestros maravillosos que trabajan en comunidades donde no hay conectividad, están haciendo cosas valiosísimas que justamente nos llegaron al Congreso muchísimas experiencias por WhatsApp, por Telegram, ¿no? Es cómo esas herramientas y cómo ese relacionamiento más activo con los estudiantes, yo también lo voy a conservar cuando regresemos a la presencialidad y cómo realmente esto nos sirve para cambiar el paradigma educativo y no solo eso, sino que nos dimos cuenta que efectivamente los estudiantes los tenemos que dotar de estas herramientas de tecnología que cada vez van a necesitar más. No necesariamente para aprender, para la vida, ¿saben? Para una hoja de vida, para encontrar un trabajo, para relacionarse con personas, para aprender, para su vida en general. Y yo creo que hay algo que yo también les digo siempre a los docentes y es nosotros tenemos un doble rol ahora, perdón tenemos un rol de nuestra área, de nuestra área de conocimiento, pero en cierta forma todos somos alfabetizadores digitales, ¿sí? Y esa alfabetización digital ya no es competencia del profesor de informática, ¿sí? Que en el caso de cuando uno ya está en la universidad, pues ya no existe, sino que es un rol de todos. En cierta forma todos somos, digamos, como los garantes de que cuando estos estudiantes que tenemos, que pueden ser niños o jóvenes, salgan al mundo laboral, estén dotados de esas habilidades y esas competencias, ¿no? Una de estas que estaba hablando Henry, que es fundamental, que es el pensamiento computacional, ¿no? Es un lenguaje que ahora hablamos de enseñar programación desde jardín, por eso cada uno de nosotros ahora, pues si no nos dedicamos a algo tecnológico, ve un código y dice, pues eso es chino básico, ¿no? Pero efectivamente si yo empiezo a trabajar esas habilidades, no porque vayan a ser ingenieros, ¿sabes? Sino para que conozcan lo básico y puedan comprender ese lenguaje, efectivamente ellos van a tener unas habilidades mucho más grandes que les van a dar más potencialidad al acceso de lo que ellos quieran, porque efectivamente ahora un psicólogo, un administrador, un abogado debe conocer cómo utilizar esas herramientas digitales indistinto del trabajo que realice, ¿sí? Entonces creo que eso es algo que esto nos ha enseñado y es más que solucionar o algo que es algo que hace parte ya de las, digamos, como de las habilidades y de los skills que como docentes y las personas que nos dedicamos a educación, y no solo los que nos dedicamos a educación debemos tener, ¿no? Y los que trabajamos en educación, pues que debemos brindar a nuestros estudiantes, porque ahí yo quisiera resaltar algo súper importante y es que también esto así como ha generado unas cosas muy interesantes, ha generado unas brechas mucho más notorias, ¿no? No debemos desconocer que hay muchísima de la población del mundo, ¿saben? Que en todo este año no pudo acceder a nada. Entonces, con más veras, nuestro reto ahora es cómo volvemos a cortar esas brechas que cada vez se van a hacer más grandes entre los que acceden a la tecnología o los que están alfabetizados digitalmente en general y los que no. Y eso creo que va a generar unas pautas que no debemos desconocer y que debemos tener en cuenta muy en retrospectiva al futuro, ¿no? Yo siempre digo, uno no debe formar para el momento, para el presente, es decir, yo no debo pensar en el estudiante que tengo al frente, debo pensar en qué va a ser ese ser humano en unos años, finalmente, ¿no? ¿Qué va a ser?
qué va a hacer en unos años y qué quiere, hacia dónde va, y si realmente lo que yo le estoy proporcionando va a hacer que esa persona cumpla sus metas y cumpla los sueños que se establezca, el que sea. Vale, muchas gracias, doctora Alexandra. Veo que el doctor Henry Un nos minuto, quiere hacer un un aporte. minuto, no me demoro Tranquilo. más. Un minuto. Yo quiero complementar, por supuesto, al valioso aporte pues, de Alexandra y un estudio reciente que leía decía que en todo este tiempo, pues de lo que estamos viviendo, sí se han adquirido muchas competencias digitales de todos los usuarios en general, de todas las edades. Y en educación específicamente, por supuesto, los estudiantes han adquirido y han desarrollado muchas competencias digitales. Por supuesto, ellos ya como tenían ese chip, pero lo desarrollaron. Eso es algo que quería decirles, pero hay algo en lo que si hay muchos profes acá, debemos prestarle mucha atención tanto a esta reactivación como del modelo presencial o mixto, según lo que se acuerde, y los siguientes años, es a prestarle mucha atención también a la calidad de los aprendizajes, porque si bien el estudio decía que sí se han adquirido y desarrollado competencias y habilidades digitales y conocimientos seguramente, pero hay que prestarle mucha atención como a los aprendizajes puntuales de las áreas, como a la calidad de los aprendizajes puntuales de las áreas o de los contenidos. Entonces, quería dejárselos acá como mensaje porque es probable, y yo estoy como muy de acuerdo en que algo de eso está sucediendo o ha sucedido. Y lo siguiente que la profe o el profe nos pedía es, yo soy un fanático de la gamificación y creo que la gamificación soluciona muchos desafíos que se tienen en términos de la enseñanza y aprendizaje. Y uno es, profe, definitivamente gamifique sus clases, no importa si está en un ambiente virtual, en remoto, si está presencial, en general la gamificación y aplicar toda esta estrategia de juego a las clases, póngales a ellos retos, póngale a los estudiantes retos. Si están en casa totalmente, póngales retos y a que creen algún tipo de prototipo, a que creen cosas con materiales que tengan en la casa, que le pregunten a sus papás o que le pregunten a con quien esté. Digamos que ese tipo de estrategias van a generar de alguna forma ese aprendizaje significativo. Esto también aplica cuando estén en el colegio o si están en la virtualidad. Entonces, como este tipo de estrategias gamificadas para mí creo que van a poder resolver o de alguna manera aportar a los desafíos que se tienen en términos de aprendizaje. Ahora, si no cuentan virtualmente para encontrarse sincrónicamente, porque también hay que entender mucho el concepto, por supuesto, de aprendizaje y de la metodología sincrónica y asincrónica y de virtualidad y en remoto y todo esto, hacerle seguimiento a esos aprendizajes. Y esto va a funcionar también si usted le asigna una tarea, pero no una tarea donde tiene que diligenciar, donde tiene simplemente que se le escribió la instrucción y el estudiante tuvo que generar fichas o que desarrollar fichas. Creo que ese ha sido como algo en lo que vamos a tener que aprender muchísimo con los profes y es a que claramente lo que pasaba en lo presencial, donde si los estudiantes bien desarrollaban una ficha, que habían una serie de actividades, por supuesto, el tema de que yo podía resolver alguna inquietud con mi compañero, pero también con mi profesor, sucedía en el salón de clase. Quizás esto no pueda suceder totalmente si el estudiante está en su casa. Pero entonces, si usted más bien le deja una actividad donde sabemos que, y además que tenga un componente transversal, donde, no sé, me voy a inventarme algo acá loco. Utilice 3 piedras, 2 vasitos y entonces vamos a construir un castillo, pero no se debe caer, para eso debe colocarle, no sé, supongamos que ahí se están desarrollando contenidos o competencias, perdón, de física que tienen que ver mucho con ciencias naturales, temas de matemáticas, temas incluso de creatividad, y entonces aquí es donde viene todo el tema del concepto y del enfoque STEM, donde no solo se vinculan las áreas propiamente que están dentro del concepto STEM, pero también STEAM con las artes y también lenguaje, porque tienen que comprender muy bien la situación o el problema, entonces tienen que leer y entender muy bien un problema y entonces tienen que desmenuzarlo para poder, digamos que para mí en general la gamificación soluciona muchos desafíos que se tienen con respecto a la planeación de clase en estas situaciones y aplica tanto para lo virtual como en remoto y para lo presencial. Entonces, espero también que le haya servido al profe o a la profe que nos escribió. Muchas gracias, doctor Henry. Quisiera preguntarle al doctor Leonardo su opinión sobre la pregunta que hizo la profesora Lina.
claro que sí. Sí, mira, pues valga retomar y pues estoy muy de acuerdo en lo que Henry y Alexandra están comentando, claro que sí, tener en cuenta, pero también creo que hay unos aspectos muy importantes y creo que voy a ser muy puntual y lo digo por la experiencia que estamos viviendo. Eh, Algo que motiva a los estudiantes en estos momentos es el sentirse acompañados por la institución, ¿sí? Que no se limite a un espacio de 45, 50 minutos en los que se desarrolla una actividad o esto, no, sino que haya algo más, ¿sí? Que la institución haga parte de su vida también, no solamente que hay unos contenidos o que hay una actividad por desarrollar, no. Por otro lado, sí, lo que decía Henry, la pertinencia de los conocimientos, de los aprendizajes, pero también como la forma en que se estructura el plan de estudio, el plan de trabajo por parte de cada docente, la forma en que convierte o no hacen que el estudiante sea parte activa de su proceso, parte activa, no solamente, o sea, parte y protagonista, ¿sí? Porque yo creo que muchos de los que están escuchándonos, profes, son padres de familia y ven a sus hijos sentados al computador 1 hora, 2 horas, en la que tienen el cuaderno al lado o están leyendo, y la participación a veces es un poco limitada, su, mm, su espacio, las posibilidades que tiene de proponer dentro de la clase a veces se limita un poco porque pues, los profes también están como haciendo, como que haciendo sus pinitos en la creación de contenidos. Entonces, pienso que es bueno que los docentes se conviertan también en gestores de alternativas de contenidos dinámicos. Que el estudiante, como dice Enrico, que los rete, que los ponga a pensar, que los ponga a hacer, a proponer. Para mí eso es muy importante. Hay que despertar en los estudiantes la inquietud, ¿sí? Para que ellos realmente empiecen a investigar por sí mismos. Muchos estudiantes quedan con la duda o como con las ganas de ampliar sobre un tema cuando el docente se lo presenta de una manera tan agradable que ellos mismos, por iniciativa propia, empiezan a ahondar en los temas. Creo que son cosas muy básicas, muy sencillas, pero nosotros nos hemos dado cuenta ahora en nuestros programas virtuales en la Universidad Agustiniana, en pregrado, que el estudiante al sentirse parte activa y acompañado por la institución, es un estudiante motivado. Incluso eso ha hecho que nuestros índices de deserción sean tan bajos realmente en nuestros programas virtuales ya en nuestros 3 años y casi 4 años que llevamos, y nos ha permitido a nosotros mantener, como ser muy estables en ese tema y despertar un sentido de pertenencia en nuestra población académica, en nuestra población estudiantil. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, doctor Leonardo. Bueno, agradecemos a la participación de nuestros panelistas, la asistencia al conversatorio y les damos las gracias a todos ustedes por su participación, por sus intervenciones y pues los invitamos a que sigamos conectados con los siguientes conversatorios que organiza la Oficina de Relaciones Internacionales para que sigamos en este proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias a todos. Un mensaje, Carlos, ¿puedo? Muy bien. Sí, señor. Claro que sí. En el chat coloqué un enlace para las inscripciones hasta el 27 de septiembre para Ruta STEM, que es este programa de formación para docentes con todo el enfoque STEM. Creo que el enlace no se copió bien, pero si tienen inconvenientes, simplemente escriban en su buscador Ruta STEM y les va a aparecer el primer como comunicado que salió del Ministerio de Educación de Colombia. Entonces, era simplemente esa indicación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y también los invitamos al Congreso de Documa para que también puedan participar. Claro que sí, ahí les dejamos el enlace del Congreso. Efectivamente va a ser del 22 al 24 de octubre. Como les decíamos, pues van a estar presentes entidades gubernamentales, empresas, universidades, fundaciones y sobre todo los maestros que están transformando la educación en Latinoamérica, así que es súper recomendado. Ahí les dejé el enlace para que se inscriban. Vale, y también les invitamos para que consulten la revista Evolution de la Facultad de Educación Virtual y a Distancia, y actualmente también tenemos una convocatoria abierta para publicaciones, entonces para que ustedes se puedan poner en contacto con nuestra revista y pues a los asistentes les enviaremos información sobre la revista para que puedan participar y puedan también publicar en ella.
Vale, muchísimas gracias a todos y pues los esperamos en los próximos eventos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.